hablando con el cielo. Decía: nadie escucha mi voz. Caminaba solo y sin rumbo, lejos del amor de Dios. Miraba gente arrodillada, pero no podía entender cómo seguían creyendo tanto si todo parecía caer. Y una noche tocó el fondo, con lágrimas habló al vacío: si realmente estás allá arriba, escucha este corazón herido. Y el cielo respondió cuando más perdido estaba. La puerta se abrió cuando su alma ya lloraba. Pidió fuerza y encontró valor, pidió calma y volvió el amor. Y entendió dentro del dolor que Dios siempre lo escuchó. Pasaron días y mañanas, algo comenzó a cambiar. Las heridas ya no dolían como antes al despertar. Aprendió que la fe no grita, a veces habla en silencio, como el viento sobre las hojas, sanando el alma por dentro. Y aunque la vida seguía dura, ya no sentía oscuridad, porque incluso en la tormenta alguien lo ayudaba a avanzar. Y el cielo respondió cuando ya no esperaba nada. La luz apareció en medio de la madrugada. Pidió sueños y volvió a vivir, pidió paz y pudo seguir. Y entendió mirando alrededor que nunca estuvo solo. Se abrió la puerta y volvió a creer. Ahora cuando mira al cielo, ya no siente soledad, porque encontró entre las sombras una nueva oportunidad. Y si alguien pierde la esperanza, él le dice con emoción: aunque dudes y tengas miedo, Dios escucha el corazón. Y el cielo respondió cuando su fe estaba quebrada. Todo cambió cuando abrió su alma cansada. Pidió luz y pudo sentir, pidió vida y volvió a sonreír. Y hoy repite con emoción: Dios jamás me abandonó. Se abrió la puerta, se abrió la puerta. Se abrió la puerta.